Hola a todos, vamos a continuar con el tema de máximos y mínimos. Este es un tema, otra vez, que no es ajeno a ustedes. En el caso con el que estamos trabajando de funciones escalares, con el dominio un poquito más grande, suceden cosas muy similares, ¿no?, a lo que ustedes ya estudiaron en cálculo diferencial e integral. Entonces vamos a empezar con una función f cuyo dominio es un subconjunto de R2 y que nos regresa valores en los reales, una función escalar, y vamos a considerar a un elemento en el dominio de la función. Decimos que f tiene un máximo local en A. Dice aquí, si existe epsilon mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de la función, tal que la distancia de x a sea menor que epsilon, entonces f de A es mayor o igual a f de x. De manera análoga, decimos que f tiene un mínimo local en A si existe epsilon mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de la función, cuya distancia a sea menor que epsilon, entonces f de A es menor o igual a f de x. Bueno, todo esto que acabo de decir puede parecer abrumador, puede parecer o puede que nos haga pensar que esto es muy aparatoso, pero realmente es una cosa muy fácil. Consideren ustedes que aquí tengo la gráfica de la función, vamos a pensar en una superficie, y entonces voy a decir que f tiene un mínimo local en A si existe una vecindad alrededor de A, es decir, si existe un disquito con centro en A y radio epsilon, de tal modo que si yo aplico f a cada uno de los elementos de este disquito, todos estos en el dominio de la función, resulta que en este disquito A tiene la f más pequeña. Y entonces, si yo tengo aquí toda la gráfica de la función, localmente, aquí alrededor de A, encima de este disquito, el comportamiento de la función es este, ¿no? Hay como aquí, como una tacita, en donde la f es mínima, digamos, en A, pero solamente en algún alrededor de A, en algún disquito alrededor de A. Entonces aquí tendría yo un mínimo local. Y de manera análoga voy a decir que f tiene un máximo local en B si existe un disquito alrededor de B con centro en B, digamos y radio epsilon, de tal modo que si yo aplico f a cada uno de los elementos de este disquito, entonces en B tengo la f más grande. Como se ve gráficamente, pues aquí como un chipotito, ¿no? Alrededor de B, en B tengo la f más grande, que sería esto de aquí. Entonces, nosotros andamos buscando estos elementos y aquí entonces tendría un máximo local. Acuérdense que todas estas herramientas del cálculo que se desarrollan siempre tratan de responder preguntas acerca de la función. Normalmente imaginar gráficas de funciones o obtenerlas, dibujarlas, es algo muy complicado, ¿no? Entonces se desarrollan estas herramientas, ¿no?, del cálculo para decirnos qué está pasando con las funciones, ¿no?, en qué intervalos o en qué subconjuntos del dominio la función es creciente, cuando obtenemos mínimos locales, cuando tenemos máximos locales. Se habla de la integral, ¿no?, para hablar del área bajo la curva, qué curva, la gráfica de la función, etc. Entonces siempre estamos tratando de responder preguntas acerca de la función. Entonces, si yo quiero saber más o menos el comportamiento de la gráfica, bueno, una de las formas que puedo tener es precisamente hablando de en dónde la función tiene un comportamiento como este de aquí, ¿no?, de una tacita, como cuando la función o alrededor de qué punto la función tiene el comportamiento aquí como de una montañita, etc. Bueno,
Entonces, fíjense bien que estos puntos que son muy especiales tienen una particularidad geométrica. ¿Qué pasa con el plano tangente a la gráfica de la función en este punto y en este punto? Si uno se pone, digamos, a pensar 10 segundos, uno se va a dar cuenta que el plano tangente a la gráfica de la función en este punto y en este punto, resulta que el plano tangente es horizontal, es decir, el plano tangente tiene la forma z igual a k, en donde pues k es algún real, ¿no? Si yo tengo un plano que es completamente horizontal, hace falta que yo especifique simplemente la altura. Por ejemplo, si yo digo z igual a 0, quiere decir que es el plano, que es el piso, ¿no? Entonces estoy considerando todos los x, y, z, cuya tercer coordenada es 0, y eso es simplemente el plano XY, que es el piso. Y si yo quiero tomar otro plano, cualquier horizontal, lo único que tengo que hacer es especificar qué altura, ¿no? Si yo digo z igual a 2, bueno, ese es un plano paralelo al piso, pero colocado a altura 2, etc. Entonces resulta que en estos puntos muy especiales, donde tengo máximos y mínimos locales, el plano tangente es horizontal. Y es lo que dice aquí este comentario. Note que si A es un máximo o un mínimo local en el dominio de la función, entonces el plano tangente a la gráfica de la función en ese punto es horizontal, es decir, es de la forma z igual a k. Y si yo recuerdo cómo obtenía yo la ecuación del plano tangente, que era de esta forma, z igual a f, digamos así, digamos aquí. Si yo recuerdo esto de los videos anteriores, resulta que yo voy a tener un plano horizontal cuando este término se haga 0 y cuando este término se haga 0, porque voy a tener algo de la forma z igual a una constante. Entonces lo que realmente necesito es que las dos parciales se anulen. Entonces otra vez, si A es un máximo o un mínimo local, o más bien, si la función tiene un máximo o un mínimo local en A, entonces el plano tangente tiene que ser horizontal y por lo tanto la parcial de la función con respecto de x evaluada en A y la parcial de la función con respecto de y evaluado en A tiene que ser 0. Aquí hablo de que la función tiene un máximo local o un mínimo local en A, o bien A es un máximo local o un mínimo local de la función indistintamente. Realmente cuando uno dice f tiene un máximo en A, se refiere al elemento del dominio. Y cuando yo digo el máximo de f, es la función evaluada en ese elemento. Pero yo hablo de esto indistintamente. Bueno, de hecho tenemos la siguiente definición. Resulta que ustedes van a tener elementos en el dominio de la función en donde posiblemente las dos parciales se hagan 0. Es decir, donde los planos tangentes sean horizontales. A todos esos puntos yo les voy a llamar puntos críticos de la función. Otra vez, A es un punto crítico de f, A en el dominio de la función, si es un lugar en donde las dos parciales se anulan simultáneamente. Es decir, lugares en donde el plano tangente a la gráfica de la función son planos horizontales. Y entonces resulta que cuando uno quiera determinar en dónde hay máximos o mínimos locales de la función, primero uno tiene que saber algebraicamente en qué lugares las parciales se están anulando. Pues entonces en esas parciales, o en esos lugares más bien, mis planos tangentes van a ser horizontales.
Y en la próxima sesión vamos a determinar algebraicamente cuándo esos resultan ser máximos o mínimos. Pero me gustaría ver con ustedes este ejemplo que es bien ilustrativo y dice, dada la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada menos x más 2y, encuentre los puntos críticos de f y determine su naturaleza. Es decir, ya que encontraste el lugar o los lugares en donde las parciales se hacen cero simultáneamente, ahora, ¿qué son? ¿No? ¿Son máximos locales? ¿Son mínimos locales? ¿Qué tienes ahí? Bueno, entonces primero voy a determinar los puntos críticos. Para eso, calculo las parciales. Bueno, la parcial de f con respecto de x, si me vengo aquí, evaluado en x, y, sería 2x menos 1, ¿no? Y la parcial de f con respecto de y evaluado en x, y es 2y más 2. Para que yo tenga un punto crítico, necesito que simultáneamente se anule la parcial con respecto de x y la parcial con respecto de y. Bueno, para que se anule la primer parcial, es decir, para que esto sea 0, entonces x tiene que ser un medio. Y para que se anule la parcial con respecto de y, entonces y tiene que ser menos 1. Bueno, quiere decir que en el punto 1 medio, menos 1, las dos parciales se están anulando y entonces ahí tengo un punto crítico. F solamente tiene un punto crítico. Ahora, vamos a apoyarnos de la gráfica de la función para determinar qué tengo ahí. Bueno, entonces la gráfica de la función son todos los x, y, f de x, y en R3, tal que las primeras dos coordenadas se mueven libremente. El dominio es todo R2. Bueno, entonces mi tercer coordenada z es todo esto de aquí. Y entonces tengo que graficar esto. Completo mis cuadrados y obtengo esta expresión. Me olvido de las traslaciones. Este término de aquí, esta constante de aquí, viene con el término lineal y eso habla de una traslación en el término lineal. Bueno, la pongo. Esto es una traslación, esto es una traslación y entonces tengo, digamos, mi nuevo centro es el 1 medio, menos 1, menos 5 cuartos y ahí empiezo a dibujar esto de aquí. Pero esto de aquí ustedes ya lo conocen, por rebanadas en z voy a ir viendo círculos, la z tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Y conforme voy subiendo, los radios de los círculos van creciendo, tengo un paraboloide. Si proyecto voy a tener una parábola. Y entonces sé que esto es suavecito. Y todo sucede o todo está centrado en el punto. Aquí, déjenme lo pongo. Está centrado en el 1 medio, menos 1, menos 5 cuartos. Ahí intenté ponerlo. Era 1 medio, menos 1, menos 5 cuartos. Sale. Bueno. Fíjense que ya que uno ve esto, pues resulta que en este punto, que fue el que nos salió como punto crítico, lo ubico en el piso, entonces le pongo coordenada, la última coordenada 0. Acuérdense que uno que siempre habla de elementos en el dominio de la función, entonces uno los coloca en el piso. Entonces resulta que en este punto la función tiene un mínimo, que de hecho en este ejemplo es absoluto. Pero vamos a limitarnos a que la función en el 1 medio, menos 1 tiene un mínimo local. ¿Cómo lo supe? Hasta que dibujé la gráfica. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo primero que quiero que entiendan bien es cómo determinar los puntos críticos. ¿Qué van a ser los puntos críticos? Lugares en el dominio de la función, elementos en el dominio de la función, donde las dos parciales se hagan 0 simultáneamente. Bueno, eso es lo que van a hacer para estas 5 funciones. Es importantísimo que determinen ustedes los puntos críticos de todas las funciones, todos los posibles.
No hay recetas, ustedes tienen que entender bien cómo trabajar con las ecuaciones, ¿no? Hay veces que van a salir ecuaciones lineales, pues son muy sencillas, hay veces que no. Y entonces pues no hay recetas, ustedes tienen que entender bien qué tipo de cálculos pueden hacer para determinar los puntos críticos. Entonces es vital, ¿no? Bueno, no vital, pero sí muy importante que calculen los puntos críticos de estas funciones. Voy a estar al pendiente de sus dudas y pues revísese bien esta parte de la teoría, ¿no? Entiendan bien qué está pasando geométricamente cuando las dos parciales se anulan y ya. Entonces, cuídense mucho, estoy al pendiente de sus dudas. Saludos.